Hola, nosotros somos el grupo número 11 y el día de hoy vamos a exponer nuestro caso clínico. En esta exposición entonces vamos a incluir la presentación del caso, el examen físico, los paraclínicos, el diagnóstico diferencial, las generalidades de la enfermedad, el abordaje del paciente y paraclínicos adicionales, el tratamiento y finalmente el pronóstico. Nuestro caso es el de un paciente masculino de 10 años de edad, quien ingresa al servicio de urgencias por un cuadro clínico de 15 días de evolución caracterizado por epistaxis, equimosis en piernas, astenia dinamia, cefalea y disnea. Sus padres refieren que lo han visto decaído en las últimas semanas sin ánimos de jugar. Hace 3 semanas había tenido un cuadro caracterizado por eritema en ambas mejillas asociado a fiebre. Le dijeron a sus padres que había sido un eritema infeccioso causado por un virus cuyo nombre no recuerdan. En cuanto a la revisión por sistemas, a nivel de los órganos de los sentidos encontramos cefalea, a nivel cardiovascular taquicardia, respiratorio disnea y fatiga, no refiere ningún síntoma gastrointestinal, ni genitourinario, ni musculoesquelético. Y por último, a nivel de piel y faneras, se evidencia palidez en mucosas, equimosis en piernas. En cuanto a los antecedentes patológicos, fue diagnosticado con asma hace 3 años, no refiere ningún antecedente ni quirúrgico, ni traumático, ni transfusional. Sin embargo, fue hospitalizado hace 2 semanas por una infección, pero sus padres no recuerdan de qué tipo, y hace 2 años fue hospitalizado por una crisis asmática que resolvió con medicamentos. En cuanto a antecedentes farmacológicos, el paciente usa salbutamol y cloranfenicol, que fue utilizado hace 2 semanas para el tratamiento de la infección, y familiares, su padre fue diagnosticado con diabetes. Al examen físico se evidencia un paciente taquicárdico con una frecuencia cardíaca de 150 latidos por minuto, taquipneico con una frecuencia respiratoria de 25 respiraciones por minuto, tensión arterial normal de 110/70, temperatura de 37 grados centígrados. A nivel de cabeza se evidencia palidez en mucosas, cuello, no hay soplos carotídeos y no se palpan linfadenopatías. En el tórax simétrico y normoexpansible. A nivel cardiopulmonar, los ruidos cardíacos son rítmicos, de buen tono, un murmullo vesicular presente en todos los campos pulmonares, no se auscultan roncus, ni estertores o sibilancias. A nivel abdominal, se evidencia un abdomen simétrico, sin cicatrices, ni lesiones dermatológicas visibles, ni ascitis, ni excavaciones, no circulación colateral y no se evidencia hepatosplenomegalia. Finalmente, a nivel neurológico, se encuentra un paciente alerta, consciente, orientado en 3 esferas y sin ningún déficit aparente. En cuanto a la discusión del caso, encontramos un paciente que presenta lo que podría ser signos y síntomas de una anemia. El paciente presenta epistaxis, equimosis en piernas, astenia, adinamia, cefalea y disnea. Adicionalmente, hay que tener en cuenta los antecedentes del mismo. Hace 3 semanas tuvo un cuadro de eritema infeccioso por virus, para lo que le recetaron cloranfenicol. Hay que tener en cuenta que tanto el cloranfenicol como las infecciones por algunos virus hacen parte de los agentes etiológicos de la anemia plástica adquirida secundaria, la cual sería la sospecha diagnóstica en este caso. Al analizar el hemograma del paciente se encuentra que tiene anemia severa, normocítica, homogénea, leucopenia, neutropenia, linfocitopenia, monocitopenia y trombocitopenia, lo que nos llevaría a un diagnóstico de pancitopenia. Al analizar tanto el hemograma como los antecedentes del paciente, se puede ver que una posible causa de la anemia sería la infección por parvovirus B19. La infección por este virus tiene un periodo de incubación de 6 a 18 días y tarda en manifestarse 1 a 2 semanas. Ahora bien, entre las principales enfermedades producidas por parvovirus B19 está la quinta enfermedad, también llamada eritema infeccioso en niños de 4 a 11 años de edad. Esto todo concuerda con la historia clínica de nuestro paciente. Por otro lado, en cuanto a la patogenia de la anemia aplásica grave causada por el parvovirus B19, queda por dilucidar. Se ha propuesto que las proteínas del parvovirus B19 se expresan incluso en las células de la médula ósea distintas de los progenitores eritoides, donde solo tiene lugar la propagación viral. La explicación más plausible sería algún mecanismo autoinmune que conduzca a la destrucción de las células de la médula ósea que expresan proteínas virales. En cuanto a la gravedad de la anemia, consideramos que es muy grave debido a que cumple con los criterios para anemia aplásica grave y además hay una considerable disminución de neutrófilos.
Bueno, entonces yo les voy a hablar sobre el diagnóstico diferencial. Primero tenemos la esferocitosis hereditaria. Esta básicamente es una enfermedad que va a ser de tipo congénita, en la que vamos a tener unas mutaciones en unas proteínas. Por ejemplo, vamos a tener la anquirina, la banda 3, la proteína 4.2. Esto va a generar que el citoesqueleto se vuelva un poco, digamos que se altere bastante. Por lo tanto, va a cambiar la morfología, se van a volver esféricas, también va a cambiar la permeabilidad de la membrana del eritrocito, lo que va a generar que se deshidrate, y esto va a generar que se puedan quedar atrapados en los sinusoides esplénicos, y por tal razón pues van a romperse, va a haber una hemólisis. Lo elegimos porque también es normocítica, igual que nuestro caso clínico. Sin embargo, está descartada primero por la prevalencia, ya que como es congénita se desarrolla en los primeros años de vida, o si no, adolescencia, o si no, adultez, y además los síntomas clínicos no concordaban, ya que era como ictericia, colelitiasis, esplenomegalia, alteraciones del desarrollo óseo y úlceras. El segundo va a ser el déficit de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. Esta digamos que es la mutación de las enzimas de los eritrocitos más común que hay para las anemias. Además lo elegimos porque generalmente es asintomática y va a ser digamos que se va a expresar esta anemia cuando es producida, cuando tenemos uso de fármacos, cuando hay infecciones virales. Sin embargo, las infecciones virales más comunes va a ser la de la hepatitis A, la hepatitis B, las bacterianas también, por ejemplo, Salmonella, E. coli, Streptococcus pyogenes. Esta también va a ser normocítica, por eso también la elegimos. Sin embargo, también los síntomas clínicos van a ser un poco diferentes a los de nuestro caso clínico. Por ejemplo, vamos a tener cambios en la coloración de la piel, vamos a tener palidez, taquicardia, hipotensión, soplos cardiopulmonares, hepatomegalia e hipotensión. En nuestro diagnóstico diferencial tenemos la anemia de tipo inflamatoria. Digamos que lo elegimos también como diagnóstico diferencial porque esta también va a ser normocítica, normocroma, algo que es igual a la anemia aplásica con la que cuenta nuestro paciente. Sin embargo, la descartamos porque a pesar de que esta anemia también va a ser inducida por enfermedades de tipo infecciosas, por fármacos, la enfermedad tiene que ser crónica, es decir, llevar más de un mes. Por lo tanto, nuestro paciente con su infección viral no llevaba más de un mes. Por esto lo descartamos. Luego tenemos la anemia mieloplística. Esta también va a ser normocítica, normocroma. Sin embargo, sus etiologías van a ser totalmente diferentes a las de una infección viral y no son tan comunes en la de los niños. Por ejemplo, tenemos las neoplasias, la mielofibrosis primaria secundaria, las enfermedades inflamatorias como la vasculitis, la granulomatosis, alteraciones metabólicas tipo la osteopetrosis, enfermedades de almacenamiento. Además, el síntoma más característico de este tipo de anemia va a ser la esplenomegalia, y nuestro paciente no contaba con este síntoma. En cuanto a las generalidades de la enfermedad, en nuestro caso la anemia aplásica se encuentra que es una enfermedad de la médula ósea que se caracteriza por una disminución del tejido hematopoyético. Por lo tanto, se disminuye la capacidad de producir la cantidad necesaria de células sanguíneas nuevas. Sus criterios son hemoglobina menor a 10, neutrófilos menores a 1.5 y plaquetas menores a 50/10. En cuanto a su epidemiología, es de 1.5 a 2 casos en 1.000.000. La fisiopatología inicia con un evento iniciador en el cual hay un estímulo tóxico que genera expansión oligoclonal y linfocitos TCD8 autorreactivos, sobre todo. También aumenta la producción de TNF-alfa e interferón gamma y lleva a incrementar la apoptosis de células progenitoras. Hay más defectos intrínsecos como alteraciones del microambiente. Ahora bien, en cuanto a la etiología, puede ser congénita o adquirida. Congénita encontramos anemia de Fanconi, queratosis congénita y aplasia selectiva. En cuanto a adquirida, puede ser primaria o secundaria. La anemia aplásica primaria representa el 70% de los casos de pacientes con anemia aplásica, cuya causa es desconocida o idiopática. En cuanto a la anemia aplásica secundaria, se puede dar por fármacos como cloranfenicol, sulfamidas, sales de oro, tiazidas, antidiabéticos. También se puede dar por tóxicos, por radiación o por virus como el herpes, rubeola, VIH y parvovirus B19 como en nuestro caso. También se puede dar por enfermedades autoinmunitarias. En cuanto a los síntomas clínicos, el paciente va a presentar síntomas claros de anemia, palpitaciones, disnea, dinamia, cansancio, cefalea, púrpura, petequia, hematoma, y también puede presentar fiebre como nuestro paciente si el origen es viral. Hablar sobre el abordaje del paciente. Entonces, digamos que primero tenemos que definir qué citopenia es, si es muy grave o si es leve. En el caso de que sea muy grave, es importante que el paciente sea de una vez hospitalizado y se le hagan una serie de exámenes. Por ejemplo, el gold standard va a ser la biopsia de la médula ósea y un aspirado.
En el caso de que sea muy leve, no es necesario hacerle ese tipo de exámenes. Sin embargo, es importante que él tenga un seguimiento continuo para saber que sus síntomas no se están agravando. Luego de esto, con el hemograma vamos a saber qué tipo de anemia es. Ahí vamos a encontrar que va a ser una anemia plástica. Sin embargo, es importante buscar mediante los paraclínicos que vamos a ver para saber qué tipo de etiología tiene, con el fin de poderla controlar de una mejor manera. Los paraclínicos. Vamos a pedirle una hematimetría en la que le vamos a pedir un recuento de reticulocitos. Esto es con el fin de poder confirmar que sí tiene una anemia plástica muy severa. También le vamos a pedir un frotis de sangre. Esto es con el fin de ver la forma de los eritrocitos. Entonces, en esto vamos a poder descartar la anemia esferocítica, ya que no vamos a encontrar glóbulos eritrocitos que van a estar en forma de esferas. Vamos a pedirle una actividad de la coagulación. Esto con el fin de ver cómo está la coagulación. Se le va a pedir la actividad de la protombina, el fibrinógeno y el dímero D. Se le va a pedir una citometría de flujo en los que se va a estudiar el CD55 y CD56. Esto es con el fin de poder descartar una anemia paroxística nocturna, ya que esta anemia paroxística nocturna es muy frecuente en pacientes que tienen anemia aplásica, que también está. Por lo tanto, es importante descartarla, ya que pues también teniendo en cuenta que tiene una pancitopenia tan profunda. Vamos a pedirle un perfil del hierro en el que vamos a estudiar la ferritina, la sideremia, la transferrina y el índice de saturación de transferrina. Eso es con el fin de poder descartar una anemia ferropénica. Vamos a pedirle un tipaje de HLA. Eso es con el fin de poder saber, en caso de que tengamos que hacer un trasplante de médula ósea, qué tipo de HLA presenta para que cuando se haga el trasplante no haya un rechazo. Vamos a hacer por último una determinación de la vitamina B12, del ácido fólico, la glucosa y del LDH. Esto lo vamos a hacer para descartar una anemia megaloblástica que pues causa una pancitopenia bien profunda y una hipoplasia de la médula ósea. Hay que tener en cuenta que en todos los niños que sufren de anemia plástica se sugieren hacer pruebas genéticas para identificar si tiene algún tipo de anomalía genética que va a ser heredada. Bueno, ahora hablando un poco sobre el tratamiento, la anemia plástica grave es potencialmente mortal y requiere una evaluación y atención urgentes por parte de especialistas. El tratamiento incluye la retirada de los agentes desencadenantes en caso de que los haya, cuidados de apoyo y alguna forma de terapia definitiva contra la aplasia. Las transfusiones de sangre y plaquetas deben utilizarse de forma selectiva en candidatos a trasplante de células hematopoyéticas para evitar la sensibilización. En esta diapositiva se presenta un algoritmo de tratamiento para nuestro caso. Entonces en este algoritmo podemos evidenciar que en pacientes menores de 20 años con donante HLA o antígeno leucocitario humano idéntico, el TPH, el trasplante progenitor hematopoyético, es el tratamiento de elección de primera línea. Sin embargo, en caso de no disponer de un familiar idéntico y no poder realizar el trasplante progenitor hematopoyético en pocas semanas, se debe considerar el tratamiento inmunosupresor. Entonces tenemos que solo del 20 al 25% de los niños con anemia plástica cuentan con un donante familiar HLA compatible. Para los niños restantes, la terapia inmunosupresora intensiva es la opción preferida. El tratamiento inmunosupresor, entonces, estándar consiste en la combinación de ciclosporina y globulina antitimocítica. En caso de no contar con esta antiglobulina antitimocímica, se puede usar como segunda opción la timoglobulina. Actualmente se logran tasas de respuesta más altas de aproximadamente el 70 al 80% mediante el uso de regímenes de combinación más intensivos que consisten en ATG, ciclosporina y corticosteroides con o sin factores de crecimiento hematopoyético. Diferentes series de casos sugieren que las tasas de respuesta y supervivencia pueden ser superiores en pacientes pediátricos en comparación con pacientes adultos, aunque este hallazgo no ha sido universal. Finalmente, en cuanto al pronóstico, pues este va a depender de la terapia que se indique y de la edad del paciente. El trasplante progenitor hematopoyético o TPH pues ofrece altas posibilidades de curación, pero no deja de estar asociado a morbimortalidad que está relacionada con la edad del paciente. En nuestro caso, el paciente es menor de 20 años, por lo que la indicación del TPH ha demostrado altas tasas de supervivencia, aproximadamente del 80 al 90% en menores de 20 años. Por otro lado, está la terapia inmunosupresora. A favor podemos encontrar que hay una alta tasa de respuesta obtenida con la combinación de ciclosporina y globulina antitimocítica, que puede ser incluso mayor adicionando agonistas de trombopoyetina. Y en contra de esta terapia tenemos que se reporta una incidencia de recaída alrededor del 35% a 5 años. Entre el 7 al 18% de los pacientes tratados con esta terapia inmunosupresora pueden presentar alteraciones como la monosomía 7, indicando un riesgo
de progresión a síndrome mielodisplásico.